¿Sabía usted que en 1899 existían 167 fábricas de autos en Francia, mientras que en Italia solo había 11? Siempre hablamos de educación vial, pero aquí Alberto Antedoro nos propone una modificación, reeducación vial. ¿A qué te referís puntualmente, Alberto? Buenas noches. Hola, Raúl, buenas noches a todos. ¿Por qué digo reeducación vial? Porque tenemos asociado el concepto de que la educación forma parte de nuestra infancia y en la escuela. Cuando en realidad retomaríamos nuestra educación vial cuando vamos a obtener la licencia. ¿Y en el medio qué? Entonces, por eso hablo de que necesitamos, y eso será motivo después del debate y conclusiones, una reeducación. Particularmente lo que nos está tocando vivir en la Argentina, donde se ha desmadrado todo un poquitito con referencia a los accidentes viales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué no reeducar a los adultos, a nosotros? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir asertivamente que conocemos toda la normativa? ¿Cuántos de nosotros podemos decir honestamente que las respetamos, que conocemos la tecnología, que la podemos manejar? Entonces lo que digo es, ¿qué pasaría si hoy, volviendo a la palabra reeducación, nos proponemos generar una reeducación, digo a nivel oficial, ¿no? Sí, sí. O sea, una suerte de poner en disponibilidad todas nuestras licencias a nivel país y de alguna forma empezar uno por uno a ver cuántos tenemos. Más aún, renovar una licencia hoy es un trámite de papeles. La pregunta es, ¿cómo yo sé que esa persona está capacitada física y técnicamente para manejar? Bien, ahí te estamos sumando al club de los talibanes junto con Garibaldi, queremos hacer caducar todas las licencias para volver a reeducar y retomar los exámenes para ver si la gente está apta para manejar. Estamos en una emergencia y no nos damos cuenta. Lo hablábamos en el otro programa con respecto a las muertes y demás, los costos que tiene esto por no hacer algo como corresponde. Es decir, nosotros tomemos un ejemplo, vamos a renovar la licencia. Nos miran, nos dicen, sí, ¿qué tal? Sí, bebiendo, sí, ¿qué tal? Sufre, toma pastillas, sí. Nunca manejamos nada. No. O sea, hay mucha gente que estoy seguro tiene la capacidad administrativa con la licencia y no sé si tiene la capacidad técnica. Dalo por hecho. Lo doy por hecho, claro. ¿Y por qué no una vueltita, un simulador? Alguien que pueda ver si puede administrar un vehículo. Porque ese señor, teniendo su licencia vigente, puede tener la tentación de manejar. Quizás ante una emergencia, quizás ante una picardía, quizás ante una pavada. Entonces, cuidado con ese tema. Hurgando por ahí, investigando en el mundo, ¿qué pasa con esta educación del adulto? Encontré algo que les voy a leer el título para hacer un jueguito de adivinanza. Si yo le dijera que encontré un documento oficial de un gobierno que trata de educación vial, programa y orientaciones metodológicas para escolares de secundaria básica, institutos preuniversitarios, enseñanza técnica y profesional, educación de adultos e institutos superiores pedagógicos. ¿A qué países les suena? A los de primer mundo, por lo menos. Bueno, esto fue hecho en Cuba. Mira. Este es un plan que tiene desarrollado Cuba. Es un plan que tiene 28 páginas, no viene al caso de leerlo acá, apenas. ¿Desde qué año? Esto empezó. Cubrió el proyecto cubría 2010-2014. Le faltan los autos nada más. Claro, eso es lo que te iba a decir. Claro. Sirve como referencia, le faltan los autos. Pero bueno. ¿Qué motivó esta instrucción y este documento en Cuba? Los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito que nos notaron crecer desde el año 85 hasta que generaron esta normativa, generaron esto. Si yo les leyera, que también lo traje, el índice, encontraríamos que hay capítulos puntuales: enseñanza media, enseñanza técnica, educación de adultos, institutos superiores, contenido del programa, bueno, etcétera. Algo más. Discúlpame, insisto, y esto no tiene que ver con un tema político. No. Está bueno
sobre todo considerando que en Cuba la mayoría de los autos son previos a la década del 60, con lo cual posiblemente los accidentes se hayan dado también como consecuencia de la ineficacia de la obsolescencia de los autos. Pero de todas maneras, a los efectos que estás tratando está muy bueno. Una referencia a tratar de reeducar y de recomenzar. Algo más con respecto a la educación. Esto ya tiene que ver con la estricta ciencia de la educación. Hay una parte de la ciencia que dice con respecto a la educación vial del chico que es muchísimo más efectiva, hasta en un 70% más, cuando esa educación del chico es compartida con sus padres. Lo que genera dos efectos. Que el chico sea el contralor del padre y que el padre sea el ejemplo del chico, sobre todo en temas de educación vial. Porque no nos olvidemos que los que provocamos los accidentes de tránsito no son los chicos, somos los adultos, los que muchos de ellos, o de nosotros, necesitamos reeducación. Entonces la pregunta es, ¿alcanza con una educación vial simplemente en una escuela primaria? No, Alberto, te aporto un dato. Nosotros en CESBI tuvimos la oportunidad de hacer un curso a principio de año en la Universidad de Salamanca sobre educación vial en Iberoamérica y Europa. Y lo que nos llamó poderosamente la atención, que en toda Europa hay educación transversal, igual que en la Argentina, que se hace en 4 etapas o 3, pero en Alemania particularmente, las clases de educación vial es con asistencia obligatoria de los padres. Tienen que recibir la misma educación los padres y los hijos para que los padres sean el ejemplo, tal cual como vos decís, y los hijos vean cómo los educaron y lo que el padre hace en la vía pública, que es muy distinto de la Argentina, que acabamos de verlo, un ejemplo en Concepción del Uruguay, donde las maestras le daban clase a los chicos y después se subían a un ciclomotor, iban 3 por moto, claro, sin casco. Sin casco. El tema es muy interesante, realmente, y me pareció muy oportuno, Alberto, así que los invito a todos a que lo compartamos. También me quedé con el de las cajas, pero bueno, en el debate hablamos de todo un poco de lo que nos quedó en el tintero. Pero antes de eso, otro tema muy interesante, que es el de la pintura de los automóviles. Les aseguro que les va a interesar, les va a gustar mucho el desarrollo de Fabián Pons.